Natsuki es una estudiante de instituto de 18 años. Es una chica de carácter impetuoso, arrogante y muy directa. Sin embargo, esta es solo una máscara que usa para esconder su verdadero ser. Es la Doki más bajita, aunque no por mucho, ya que mide 1,50 m, siendo solo 7 centímetros más baja que Sayori. De cabello realmente rosa y ojos magenta, ella usa el uniforme escolar adecuadamente, teniendo la diferencia más grande en su atuendo, las coletas de su cabello. Natsuki tiene una personalidad muy difícil, pues se muestra a las personas como alguien brusca, pero en realidad esconde su verdadero ser, que es una persona bastante dulce, sensible y linda, lo cual se demuestra poco a poco si MC se interesa en ella, pues esta utiliza su forma arisca de comportarse como una capa que la protege del mundo y sus peligros, prefiriendo herir a otros que ser herida. Sin embargo, a ella realmente le importan los demás, tal vez demasiado, y por eso intenta alejar a todos, pues de entre todas, ella es la Doki más empática y una de las que más sufre, y para entenderla bien, debemos abordar una de sus mayores problemáticas, pues a diferencia de Sayori o Yuri, que sufren afecciones psicológicas claras, el problema de Natsuki es principalmente externo. Llegamos al fin con la última Doki, y en verdad que sea la última no es coincidencia, pues si bien la problemática de Sayori es la depresión, la de Yuri la obsesión, y la de Mónica la soledad, Natsuki es la definición de abandono. No hay datos exactos, pero el fandom ha especulado que Natsuki solo tiene a su padre, debido a la ausencia de mención de la madre, y en muchas ocasiones se deja en claro que quien está presente no es un padre responsable, dejando en claro incluso en el acto 2 que este puede ser violento con ella únicamente por encontrar sus mangas en casa. Esto nos da pie para hablar de un tema muy importante, la violencia intrafamiliar. Primero, la violencia intrafamiliar o maltrato infantil en el hogar es cualquier acción u omisión intencional de parte de los cuidadores que causa daño físico, emocional, psicológico o incluso negligencia grave al menor. Este engloba a cualquier tutor o mayor de edad responsable de un menor. Desgraciadamente, en nuestra cultura está muy normalizado estos actos, y si bien la crianza de los hijos es de las cosas más difíciles que se pueda ver, y es irresponsable juzgar a todos los casos igual, ya que en cada familia hay factores que se deben considerar para una crianza responsable, hay acciones que sin importar el contexto, son violencia pura, y no deberían ser tolerados ni mucho menos justificados. Hay varios tipos de violencia intrafamiliar, y es muy claro que la más reconocible es la violencia física, la cual engloba golpes, arañazos, sacudidas, empujones fuertes, etc. Esta la identificamos en Natsuki, cuando menciona que si su padre encontrara sus mangas le daría una paliza, insinuando que no sería la primera vez que la agrede. La violencia física es muy sencilla de identificar y muy difícil de justificar, aunque sea para educar o castigar al hijo, al menos en mi opinión siempre estará mal, sobre todo si se hace uso de fuerza desmedida. Una vez más, cada caso es único, y si bien a veces es cierto que un buen golpe, dado a tiempo, puede evitar cosas peores después, también puede generar cosas muy malas poco visibles, lo cual vemos en las consecuencias, las cuales son principalmente y de manera obvia, los daños físicos provocados por la violencia física, algo bastante lógico. Sin embargo, lo que la mayoría de los agresores no considera es que muchas microlesiones pueden generar discapacidades permanentes o traumas físicos crónicos, e incluso la muerte. Pues no es raro que al adulto al tener mucha mayor fuerza, y en la mayoría de los casos no saber controlarla, un mal golpe puede terminar en tragedia. El miedo, la ansiedad y la baja autoestima también forman parte de las consecuencias de esta violencia. Sin embargo, estos tres factores son constantes en casi todas las demás. Violencia psicológica o emocional es una violencia más ambigua, pero que sigue siendo fácil de identificar, pues esta engloba insultos, humillaciones, gritos, incluso indiferencia de parte del responsable con el menor. Una forma muy común de ser usada es en los patrones de poder y control, donde una persona mayor activamente busca manipular al menor, no para que tenga mejor desarrollo, sino para hacer su propia voluntad, mediante el uso de las palabras, actitudes o acciones para dominar o intimidar a la víctima dentro del hogar. Muchas veces se justifica este tipo de violencia con la creencia de saber qué es mejor para el menor. Pero aunque en la mayoría de los casos el adulto sí tiene un panorama más amplio de la vida en general, sus intenciones suelen ser egoístas, no dejando que el infante se desarrolle adecuadamente, sino que lo haga a conveniencia del agresor. Es menos claro la presencia de esta violencia en el caso de Natsuki, pero analizando bien a su personaje,
Es bastante claro que alguien que fue criada con refuerzos en su autoestima y sin insultos no se comportaría de esa manera, además de que podemos ver la mala influencia de su padre al querer controlarla, obligándola a esconder su gusto por el manga. Parte de las consecuencias de la violencia psicológica suelen ser el desarrollo de una depresión profunda, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Esta violencia, a pesar de no dejar marcas físicas, puede provocar mucho más daño a una persona, y desgraciadamente es una de las violencias intrafamiliares más comunes. La negligencia es una forma de violencia intrafamiliar más difícil de juzgar, en mi opinión, pues esta se basa principalmente en la falta de atención de necesidades básicas, pero en el mundo de hoy en día, donde el dinero escasea por montones y la única forma de conseguirlo es intercambiando casi todo tu día por ello, señalar a padres que no pueden darle la atención debida a sus hijos por trabajar todo el día es injusto. Por lo cual, manejaremos solo la negligencia intencional, la cual surge cuando sí se le puede dar las necesidades básicas a los hijos, pero se elige no hacerlo. Y en el caso de Natsuki es muy claro, sobre todo en un segmento del acto 2, donde ella se desmaya leyendo y Mónica la levanta con una galleta. Se menciona que el padre de Natsuki la descuida a nivel de no darle comida, o al menos no que la nutra lo suficiente, teniendo un cierto nivel de desnutrición, lo cual el fandom ha especulado que ha limitado su crecimiento, dándole un aspecto más infantil, a pesar de tener la misma edad que las demás. La consecuencia principal de la negligencia infantil es el mal desarrollo del infante tanto física como emocionalmente. El desarrollo de una persona requiere de muchos cuidados, y si estos no son atendidos adecuadamente, el niño termina creciendo sin las herramientas emocionales para enfrentar la vida, y con un sistema de salud pobre que no deja alcanzar su potencial, o siquiera desarrollarse como debería. El abuso sexual es muy simple de identificar, y algo en lo cual no quiero profundizar, por lo turbio y censurable del tema, ya que además no tiene mucha relación con Natsuki, pues no hay ningún indicio de que ella sufra este tipo de abusos. Las consecuencias de este suelen ser problemas generales en las relaciones sexuales, miedo al contacto físico, riesgo de infecciones o embarazos no deseados, estrés postraumático severo, entre otros. Algunos otros tipos de violencia intrafamiliar menos conocida son la violencia económica. Este es el control del dinero, privar de recursos básicos o destruir pertenencias para ejercer poder. Las consecuencias de la violencia económica son pérdida de independencia financiera, falta de conocimiento del manejo de sus propias finanzas, dificultad para cubrir necesidades básicas y dependencia forzada del agresor. La violencia verbal y social pueden ser catalogadas como otro tipo de violencia, pero también forman parte de la violencia psicológica. La violencia social consiste en aislar al menor de la interacción de otras personas, por interés propio, más allá de darle un bien real. La violencia simbólica o cultural representa el uso de símbolos o normas principalmente religiosos para ejercer control y justificar el maltrato. Por último, la violencia por exposición es cuando los menores presencian actos de violencia deliberada entre sus cuidadores u otros miembros de la familia. Si bien las consecuencias de cada tipo de violencia no son las mismas, sí hay efectos base que son provocados en los hijos por cualquier tipo de violencia hacia ellos, como son la depresión, la ansiedad, desconfianza general que la lleva a tener un aislamiento social, estado constante de supervivencia, lo que genera un desgaste constante del cuerpo al nunca estar verdaderamente en reposo, trastornos del sueño y a largo plazo, trastornos mentales crónicos. Con todo este contexto, es muy sencillo entender el comportamiento de Natsuki, como su actitud hostil contra la vida es la forma en la que ella ha tenido que comportarse para sobrevivir en un entorno hostil como es su casa. Pues si bien no tenemos evidencia de que ésta está expuesta a la violencia simbólica, por exposición o abuso sexual, sí se sabe que es víctima de todas las demás. Y lo peor es que su martirio no termina en casa, pues en la escuela también es acosada. Como podemos ver en las historias paralelas, antes de unirse al club, tenía un grupo de amigas que se entiende eran sus amigas de toda la vida, o al menos de parte del colegio. Estas se burlaban y criticaban constantemente, solo por el gusto que Natsuki tiene hacia el manga, llevando las críticas juguetonas o tonteo de amigos a un extremo donde solo era bullying. Por suerte, al entrar al club de literatura, a pesar de tener algunos malentendidos con las integrantes, encuentra en ellas a personas que en verdad la quieren y aceptan. Aunque no entiendan o aceptan del todo sus gustos, están dispuestas a escucharla y a compartir el tiempo con ella, dándole un lugar seguro donde refugiarse del infierno que es su casa, e incluso dándole la fuerza para cortar sus lazos tóxicos con sus examigas, creando en el club de literatura un lugar de confianza, comprensión,
respeto, balance y amor propio, hasta que él aparece. Como protagonista, casi todo gira en torno a ella. Por ello, sus actitudes con los otros personajes es de lo que más pesa narrativamente, y de lo que más pistas nos da del trasfondo de Natsuki, quien es una chica olvidada por su propio dios. En el juego, existen 3 rutas amorosas principales, y Mónica actúa activamente para arruinar la de Sayori y Yuri, pero con Natsuki, realmente no hace nada, y se puede argumentar que para el final de Yuri ya no es necesario. Pero algo cierto es que a Mónica no le interesa Natsuki. No la ve como una rival digna, y por ello no alteró sus estadísticas como sí lo hizo con las otras. Para Mónica, Natsuki no es más que un estorbo, que todo lo que debe hacer es vigilar, para que no interfiera en sus planes y borrar su memoria de vez en cuando. Algo muy duro, si consideramos que Mónica controla casi todos los elementos de su existencia. A pesar de que Natsuki es la única que se da cuenta de lo que está pasando e intenta pedir ayuda para salvar a Yuri, a Mónica no le cuesta ni un chasquido de dedos para hacerla callar y olvidar. Al final, haciendo alusión a su problemática principal, ella es olvidada intencionalmente, teniendo una muerte fuera de cámara, solo siendo borrada cínicamente por Mónica, completando el ciclo de aquella Doki a quien nadie le ha importado. El personaje de Natsuki, al igual que todas las Dokis, es sumamente interesante. Ella se enfrentó a los problemas que tenía al ser estos externos, y a pesar de sufrir en el camino, salió adelante y consiguió soportar lo que aún no podía cambiar. Pues la violencia intrafamiliar de padres e hijos es muy difícil de tratar, si el hijo es menor, o joven adulto que es totalmente dependiente del abusador, y tomar decisiones apresuradas, desinformadas y sin cuidado puede provocar más mal que bien. En un mundo ideal, ella enfrentó a sus bullies y encontró un lugar seguro por primera vez. E incluso, en el infierno que ese club de literatura bajo el régimen de una IA consciente, es la única que se revela e intentó salvar a sus amigas. Natsuki, la tsundere que haría todo por quien ama. La versión de Natsuki de OK Everyone implica una melodía mucho más simple que consiste en un dúo de xilófono y una flauta, aunque un poco fuera de ritmo, lo que representa su naturaleza infantil y simplista. En el manga Parfight Girls, el personaje favorito de Natsuki es una chica llamada Minori, contraparte de Sayori, pues dice que es particularmente desafortunada. A pesar de su aspecto, odia que le digan que es linda. Es protagonista de 2 de los mods más polémicos de Doki Doki, y debo decir que Exit Music fue el primer mod que probé, aunque por suerte fue la versión Redux, que sí mejora bastante por lo que sé, y este me generó un trauma gigantesco, ya que entré sin saber nada de él. Fue la primera vez que un juego realmente me hizo gritar de horror, no lo recomiendo. El fandom tiene un ship muy fuerte de ella con Yuri, y tiene uno de mis covers favoritos. Natsuki, Yuri, Sayori y Mónica forman uno de mis juegos favoritos y la primera novela visual que jugué, y desde hace un par de años he querido crear contenido sobre este, y en realidad estoy muy feliz con el resultado. He aprendido un par de cosas y ahora entiendo un poco más a las 4, y espero que tú también. Lamento la tardanza con este último video, pero estuve bastante enfermo este mes. Acabamos de llegar a los 1000 suscriptores, y si ya eres uno de ellos, ojalá te quedes, porque aún tengo mucho que contar. Yo soy Andín, muchas gracias por quedarte hasta el final, y sonríe, que ahora todas son iguales.